No, 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 no. Was, Serze? Me golzig, me scherzig und es wächst weiter. Ja, aber ich scherze kommt nur selten, sehr ganz, ganz selten schelten. Aber nicht. Für was? Ich will sich abscheren, wenn Meschiach wird kommen. Das ist sehr... Che, quería poner algo de fondo de Che, yo te iba a decir, pantalla. No me en tu acuerdo. compu, Sí, no me acuerdo. Ya hice una, pero me olvidé. ¿cómo no pusiste Majete en este Maine entre las No, canciones? porque es la más conocida, no quise. No, la de Teodoro que a mí me parece tan hermosa. Sí, pero es bárbara. Pero ya se puede, ¿no? Debo tener 10 versiones. ¿Te acordás ese día que yo te estaba contando de una que había usado de esas que filmó Dovber Carla y era tu cumpleaños y justo llamó él para decirte feliz cumpleaños? Nos llamamos muy seguido. Cuando él tiene alguna frase, Kumteron Sumir y todos los slavish, voy yo de él porque él sabe. Si doch sein Muttersprach. Decime, ¿dónde busco fondo de pantalla? Tenés que ir a donde dice, en donde dice, hay uno que dice Stop Video. Stop Video. Abajo, donde tenés la foto, o parar el video, Sí. detener video o algo así. Lo Sí. tenés para apagar la cámara. Sí. Tiene que tener una flechita y debe decir elegir fondo virtual o algo así. Ahí está. A ver, quiero ver si sale bien. Fondo de pantalla podés buscar en Warnes. Sí. Fondo de ojo en el Santoyani. A ver si queda bien. A ver si elevan un poco el nivel, no manga queda de... bien. No queda bien. No. No sirve. Abrum, quedas un bien al minuto fondo. conmigo. Abrum. Sí. Tengo aniversarios judíos en Alemania, esa declaración de la embajada, Sí. que lo juntamos con el discreción, los territorios, bla, bla, bla. Tengo Elizabeth Abeck y tengo la información del Ivo. ¿Nada más o me olvido de algo? No. Está todo bien. Y decime, ¿y en la Yiddish querés que haga algo? ¿Cante algo? No sé qué tenés. Yo te pregunté porque no me acuerdo. No, es que no arreglamos nada. Por eso, deja sein Git con lo que hay. Bueno. Y Jova Mainze con el avión de Bolsonaro. ¿Con el quién? La semana pasada estuvo acá una sehr wichtige Delegatschaft en Brasil. Del Äußenminister, Ministern und Bolsonaro sind. Vinieron en un avión privado de la Fuerza Aérea Brasilera. A la ida pararon en Valencia para, ¿cómo se dice en Yiddish? Letadlek. Cargar nafta. Onvaremen. No, cargar nafta. Onfilm benzin. Onfilm, ¿qué? ¿Neft? Neft, benzin. Benzin, ok. Pero a la vuelta parece que bajaron en Algeria. En Yiddish se dice Algir. Algir. En Algir. Y alguien lo escribió en el Ynet y los argelinos dijeron que no es verdad y que es una messima findicionism para Verschmutzig en Algir, Zeiderken en Medina Israel, un quilombo. Pero al final se descubrió que efectivamente el avión paró, pero había bajado también antes en Malta. Entonces ya no era un vuelo directo, entonces Zeiderken en Medina Israel. Lomir nor sein gesinnt, kein Zures will nicht fehlen. Nicht fehlen. Fines menito. Estamos todos congelados, ¿no? No. ¿Vos tenés frío? Congelado. Yo podría tomar vodka, pero es Indian Tonic.
¿Sabés cuánto cuesta? Ah, les conté una vez. La Gneive, lo que te cobran acá una botella de Indian Tonic. Acá No vale $1. Acá vale en el supermercado la botella de 1,5 litros, te lo cobran entre 11 y 13 shekel. $3. ¿Cuánto es eso? Israel se transformó. Casi $3. Israel se transformó en un país carísimo. Claro. Yo hoy en el desayuno le decía a Daza, porque hablábamos de Nueva York, tengo una invitación, piste maíces. Lo que sale viajar en Nueva York y en Israel, 2 personas, ida y vuelta, son 2.000 pesos. Y en Israel es lo mismo. $2.000, ¿cómo 2.000 pesos? 2.000 pesos argentinos. 2 viajes, ida y vuelta, 2 personas, sale 2.000 pesos argentinos. Ok. Para ganar en dólares hay que vivir en Buenos Aires y ganar dólares en el exterior. Y cerveza. Alguna vez fue al revés también. Totalmente. Pero fue falso. Después lo pagamos. Lo de Menem, la fiesta de Menem, de M2, la pagamos. No hay misterio, Hebre, Lomer Nishtune mit economie. Yo hago la economía de mi bobe. Tiene 10, gasta 8. Nosotros tenemos 10, gastamos 20. ¿Qué va a hacer? Como dice la canción de Nomi Shemer, decía, Verifamim Hagigan Igmeret. Exacto. Yo los quería corregir con una palabra en Yiddish. En Yiddish no se dice Indian Tonic, se dice Indian and Tonic. Ah, ¿en tu casa decían así? No, en el club los viejos decían bobe, Indian and Tonic, no Indian Tonic. Mira, Indian and Tonic. Escuchá, con mi bobe yo aprendí una palabra que la redescubrí 20 años después. Ella me decía, Avreil, Zaya Zoigit Koif mir a Seltzer. ¿Ah? A Seltzer. 20 años yo no, 20 años yo no supe lo que era Seltzer, porque lo decían en Europa, soda. Ah, claro. No, Seltzer era agua carbonada, una botella. Sí, sí, sí. Y después aprendió a decir Koifmir arrancamos a de Belgrane. Bien. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Que es la pantalla música, cultura, curiosidades, tradiciones. Listo. ¿Apagamos? Oh, esperen que esto se me falló acá. Oh. Ahí. No, game. Él tiene que apagar. Apaguen las cámaras, porfa, apaguen las cámaras, eso sí. Ich hab schon appagiert. Esperen que falló. Vamos de nuevo. Seinen bei dir in die Hand. Yo. Betzer, empezamos enseguida, fíjate. Chat still.
Sadinaye y Yesho, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirai Mondinaye y Yesho, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Gut Morgen, Tayere Freund, Gut Morgen, Halemen, vos machtir. Gracias por permitirnos ingresar en vuestra computadora y vía computadora a su casa. Vos Herzig, Lucas, ¿cómo estamos? ¿Estamos entrenados con el aparato? Ja, ein bisschen schon trainiert. Ich habe sich genießt. Toisgeib. Sergio, vos Herzig bei dir in 11. In 11 me Bulsech, me Scherzech, en Sevax weiter en weiter, Lucy de Chure. Estamos todos bien acá mirando el panorama desde el piso 23, que lo tengo cerrado porque da un sol que no se podría soportar. Un lindo día para todos. Oi, Itzik, wo Herzig in der Jiddischer Medine? In der Jiddischer Medine, me dreht sich en Betracht, se duvaln, einer schreit contra el otro, ya les voy a contar. Así es. Y nosotros dijimos a Gut Morgen, a Halemen. ¿Por qué no usamos preposición si es para todos? Porque en Yiddish no se usa esa preposición. Los que traducen mal del castellano dicen para todos en Yiddish. Nosotros no repetimos el error y decimos a Gut Morgen, Eich Allemen. No hace falta preposición. Y como este es un mes de casamientos, son semanas de casamientos, porque después vienen 7 semanas donde casi no hay casamiento salvo Lag Boimer. Y los que quieren saber por qué tienen que venir a estudiar Toire Afidish los lunes a las 12, hora de Buenos Aires. Pensamos en dedicar este programa a la Yiddish Hasene. Y tenemos 2 retenishim. Uno muy, pero muy fácil. Y el otro muy, pero muy difícil. Sergio, ¿tenemos WhatsApp? ¿A vos te parece que en una audición como la nuestra podemos no tener WhatsApp? Nuestro WhatsApp es 54 911 3770 2728. Faxrap 3770 2728. Solo WhatsApp. Solo mensajes, no llamar. A Danke Halemen. Y pueden dejar mensajes en unser Schmueskestel, auf Goish Chat. Señores, ¿quién es la pareja que canta? Vamos a escuchar y esperamos respuesta de nuestros oyentes. Jüdische Chasene wird men Frauen verdienen. A jüdische Chasene mit Maretun im Guagun Aschir. A jüdische Chasene wird men Frauen verdienen. A jüdische Chasene mit Maretun im Guagun Aschir.
Schiel. Mit Tänzel will ich tanzen, freuen sich mitten auf dem Ganzen, wenn ich will leben und die glücklichen Minuten. En hier die kalle, de hippe Kleidel, a ringerinkelt, finna Redel, alle meine Gabertes, weil ich die Kare sein. Jüdische Rasene wird mein Braven verdient. A jüdische Rasene mit Maritun im Gubern und Aschil. A jüdische Rasene wird mein Braven verdient. A jüdische Rasene mit Maritun im Gubern und Aschil. Oh ja, mit Tänzel will ich tanzen, freuen sich mitten aus dem Ganzen, wenn ich will leben und die glücklichen Minuten. In hier die kalle, de hippe Kleidel, a ringerinkelt, finna Redel, alle meine Gabertes, weil ich die Kare sein. A jüdische Rasene wird mein Braven verdient. A jüdische Rasene mit Maritun im Gubern und Aschil. A jüdische Rasene wird mein Braven verdient. A jüdische Rasene mit Maritun im Gubern und Aschil. In Amazel wieder. Mazel tov, Mazel tov. Esta melodía es la melodía del Mitzvetänzel, el primer baile de los novios. Pero ¿quién canta? ¿Quiénes son los Uno es cantautor de la letra. Es muy fácil. Es más fácil que llevar a los chicos al kindergarten de Piñeiro La Mosca. Yo dije eso, pero apagado el micrófono. Uy, yo era Madrid en Piñeiro La Mosca. Interesante, sí. Avenida Galicia Sí. y Pavón. Y tenía que tomar el trole en Callao. Uy, os mich der Mond, wenn ich bin gewesen a Zuzitl. Pero no, interesante un Mitzvetänzel. La melodía klezmer tiene que ver con momentos especiales de la ceremonia. El Mitzvetänzel, nuestro retenish, tiene que ver con el Hasene. Pero todos saben lo que es Hasene. ¿Cómo se dice balagán en Yiddish? Yene Hasene. Porque es un tumble. Algo negativo, algo de, digamos, donde hay mucho ruido y poco orden, pero está todo pautado y ordenado. El pronombre yene le cambia el sentido al sustantivo, porque si uno dice is jener Arbeiter, Jener Zatzkele. Jener Zatzkele, oder hasta die Show soll nicht sein, oyoter sich obgeton jene Mainze oder jene Hasene. Lo prohibido.
pero no hay nada más lindo que los preparativos y el desorden y los conflictos de un Hasene. Pero en la previa de un Hasene es Iges mit Vemen die Machstashider. Y viene la parodia sobre Apoilischer Husn o der Apoilische Kale, a Litvachke, a Galicianer, a Besaraber. Y así como tenemos el Retenish fácil, viene un Retenish difícil. Ya Nehama al toque acertó, pero quiero ver si Nehama va a acertar este Retenish. También es una pareja. También hicieron teatro. Y vamos a ver esta parodia Bini Habucherl. Abucherl es un soltero. Abucherl es un soltero. A ver, este soltero busca una novia y viene la parodia. Y quiero ver a qué número, bueno, el número ya está. Después lo ponemos en pantalla. Lo mirern Abucherl vosichta kale. Adelante, Lucas. Bin ich mir a Bucher in die Jorn, noch a Jahre bin ich auf die Vorn. Is a Bucher, is a Bucher, is a Bucher, ja. Ja, will a nächste geben, dir a nächste will ich geben. Nimm a weib sich Bucher, wird sich wohl geleben. Sei nach Hasinke, sei nach Hasinke, sei nach Hasinke, ja. Ja. Nehmen sich a Poilische, a Weiberle, a Badle, der ganze Tägsche Braschenen, Hopschen sich Radle. Oh ja, Weiber Poilische, oh ja, Weiber Poilische, oh ja, Weiber Poilische, ja. Mach, stoi dir nicht in Poilische, die Schlippkes mit die Schlippkes. Weiberle, die Poilische, sie sehnen alle Drittkes. Oh ja, Weiber Drittkes, oh ja, Weiber Poilische, oh ja, Weiber Poilische, gei. Streit. Nehmen sich a Lippetske, ist doch was mit Zorni, a Falsok, die Versauersnachten haben, was sie gar nicht. Oh ja, Weiber Littwotske, oh ja, Weiber Littwotske, oh ja, Weiber Littwotske, was? Das, steig dir nicht in Littwotske, was steig dir, Schachermacher, jetzt werden sie na Littwotske, allein a Doveracher. Oh ja, Weiber Littwotske, oh ja, Weiber Littwotske, oh ja, Weiber Littwotske, geh, hey! Nehmen a Galicianer, ist doch mal der Wieder, der wird sich tun mit die Jachtenen, mit die Doktorler, die Brüder. Oh ja, Galicianer, oh ja, Galicianer, oh ja, Galicianer. Echt? Mehr. Steig nicht in Galizische Akirete am Rucke, ach, möchte ich um Dach, mit Pippen Kruke. Oh ja, Galicianer, oh ja, Galicianer, oh ja, Galicianer. Echt? Mehr. Nehmen a Besserobische, Koffen, Moment, Toffe, Tekev nur der Chossene, macht mir Paraschmotte. Oh ja, Besserobern, oh ja, Besserobern, oh ja, Besserobern, Kopf, Quatsch. Steig nicht in Bessarabische, mach dich Parakliege. Tekev nur der Chossene, wird sich stopp mit Mama liege. Oh ja, Besserobern, oh ja, Besserobern, oh ja, Besserobern, Kopf, Quatsch. Dann gib sie mir am Nächstele, was für mir wird werden. Die Witze, ach, ebenste, soll mich versehen. Ich gib an Eite dir, ich gib an Eite dir, ich gib an Eite dir, hallo, mir beide sich gebaut, kein Israel vorn. Dort, wenn wir beide sein, hat gewünscht Spuren. Oistre sei nach Hasinke, oistre sei nach Hasinke, oistre sei nach Hasinke, jo! Bravo! Es difícil, pero ya nuestro Eliezer firme acertó al toque. Disculpen la calidad de la grabación, pero es lo que hay, es lo que hay. La calidad de la grabación queda complementada por la calidad de lo grabado. Pero es algo fantástico. Después vamos a explicar quiénes eran la pareja que grabaron esta joya, la parodia de
a Hasene, such nach Kalle, such nach Hossen. Sergio, ¿qué pasa mit Juden in Deutschland? Bueno, es un tema muy particular. Hace muy poquito fue el aniversario de los 1700 años de vida judía en Alemania. Es un aniversario especial, son 1700 años, ni más ni menos. El primer documento que confirma que judíos y judíos vivieron en el territorio de Alemania actual data del año 321. Y les voy a citar unas palabras que dijo la canciller federal Angela Merkel cuando se conmemoró esta fecha. Dice: es fundamental para mí que la vida judía en nuestra sociedad pueda desplegarse aún más y ser más visible. A través de los siglos, ciudadanos judías y ciudadanos judíos han contribuido en forma sustancial a la filosofía, a la ciencia, a la economía y el arte. Sus méritos conforman nuestra identidad y nuestra cultura. Este aniversario es una oportunidad para conocer más sobre la vasta tradición de la cultura alemana. Y entre los 1000 eventos planificados en Alemania, hubo conciertos, teatros, y todavía va a haber exposiciones itinerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Los 1700 años de vida judía en Alemania se remontan a un edicto del emperador romano Constantino, en el que se estableció en el año 321 que los judíos podían desempeñar cargos públicos en la curia de Colonia. Pero hay algo también que está muy relacionado con este tema de los judíos en Alemania, y es en relación específicamente a nuestro Mamelush, al Yiddish. El Yiddish creció en los territorios alemanes como resultado del encuentro entre judíos y dialectos alemanes de la Edad Media. Y desde el principio contuvo un componente alemán fuerte, y fue durante muchos tiempos, cientos de años, de su idioma hablado y uno de los idiomas de escritura de los judíos en los países de habla alemana. Además, hay una evidencia: ya en el siglo XIV hubo una relación significativa del Yiddish con la cultura alemana. La literatura antigua en Yiddish era una obra de arte, y la tradición judía es la esencia de la literatura Yiddish. Este periodo incluye bastantes obras que son traducciones de la literatura alemana de esa época, y también traducciones de los libros de la Biblia, literatura, moral y costumbres, libros de oraciones y libros prácticos destinados para satisfacer las necesidades religiosas y espirituales de amplios sectores de la población judía que no hablaban hebreo con fluidez. Reveo, del hebreo al yiddish también. Y hubo muchas traducciones al yiddish de novelas de caballería alemana donde cambiaban el contenido cristiano por el judío. Por ejemplo, el Bobobuch, el famoso Bobobuch, fue escrito entre 1507 y 1508 por Elia Levita, y fue el romance caballeresco más popular en yiddish. Se imprimió por primera vez en 1541, siendo el primer libro no religioso que se imprimió en yiddish. Durante 5 siglos tuvo al menos 40 ediciones. Y entre los siglos XIV y XIX fue muy común la traducción de literatura popular alemana al yiddish, pero lo más curioso y lo más interesante es que hubo también una tendencia inversa a partir del siglo XVI. Es decir, la traducción de textos en yiddish al alemán, realizados por hebraístas cristianos interesados en el yiddish. También para un público de mayor nivel intelectual, traducciones al alemán de la Torá y de los libros de la Yiddish Kabule, de la Cábala judía. Ese es un poquito el panorama que quería
que quería subrayar frente a este acontecimiento de los 1700 años de vida judía en Alemania. Muchas gracias, Sergio. Tenemos oyentes muy inteligentes y cultos, pero aciertan solo el 50% del Retenich difícil, como Shoshana Balaban y Claudio Colosimo. Así que sigan afinando el oído y se develará el misterio al final de la primera parte de nuestra audición. Sí, Itzik. Con el micrófono prendido van a escuchar los centenares de oyentes que ya se conectaron. Una pregunta tipo ayuda, porque yo estoy un tanto desorientado con el segundo Retenich. ¿Tienen algo que ver, algún tipo de parentesco con la familia de Zalmen Hirschfeld? No sé. Ahora me queda claro. Es un Retenich. Ahora me queda claro. Es un Retenich. Este no es fácil como llevar a los chicos al Kindergarten en Adrogué. El tema de los klezmurim es muy interesante porque cada conjunto musical creaba los diferentes tipos de música para cada ocasión. Hay una melodía registrada por Beregovsky, un etnomusicólogo que gracias a él los modernos klezmurim pueden abrevar en las fuentes. Él registró una marcha que se utilizaba en dos oportunidades. Primero, para recibir a los majetunim, por lo general los padres del novio con el novio, que venía al Shtetl al-Hasene. La otra era la marcha nupcial cuando se llevaba a la novia Menot Gefirt die Kalle zu der Hupe. Y esa es la marcha que vamos a escuchar a continuación, que es lo que sería zu der Hupe gehen o la marcha nupcial.
Bueno, así llegamos a la Jope. Y después viene una sorpresa. Nach der Hippe viene un tercer Retenish. En diversas culturas se le tira arroz a los novios que salen de la iglesia, del registro civil y aún acá en la Argentina del Shil. Todavía hay algunas parejas que reciben arroz como símbolo de fertilidad, que sea un matrimonio fértil. Pero la gente no sabe tirar arroz, porque tira así de arriba para abajo, hay que tirar de abajo para arriba, así entra en los ojos y en la nariz. Si no, de arriba para abajo no sirve para nada. Yo no me acuerdo cómo fue en Mainhassen, cuando me case, Efsher o refuerce los votos que está de moda, por la fiesta, ¿vio? Y hablando de fiestas, hay que ir, ¿cómo decís, Sergio, anotar que me olvidé? Farshab. Hay una fecha que hay que anotar, 27 de marzo. 27 de marzo hacemos un Seider para alquilar Zoomes. Señores, ¿cómo no? Balzumes. Balzumes. El señor del Zoom, exactamente. El señor del 27 de marzo, Farshab. Sí. Yo estoy anotando, pero no sé la hora. 19 horas. 19 horas de Argentina, 18 Nueva York, 4 de la tarde en San Diego, donde Sami nos está escuchando, a quien mandamos un saludo. Y en Israel van a ser las 12 de la noche, pero van a estar despiertos porque si abrieron la puerta para el Yoanovi y no se durmieron, van a poder escuchar la actividad de Pesach que estamos organizando en el IVO. Y ahora, ¿qué pasa en Israel? ¿Qué informe tenemos, Itzik? Mira, así primero hay dos temas que no bajan de los titulares en los diarios. Uno es el éxito con el tema del corona, con la vacunación. Más de 5 millones de israelíes ya recibieron la primera dosis y más de 4 millones la segunda. Por suerte, tanto el porcentaje de contagios y de enfermos graves está bajando. La actividad se está abriendo paso a paso, pero se está abriendo. Las escuelas ya funcionan normalmente en las ciudades que están calificadas como verdes o amarillas o anaranjadas, en las que no se estudia por cápsulas. Se abrieron los restaurantes, se abrieron los bares, las confiterías. Hoy es imposible conseguir una reserva en algún restaurante, está todo tomado. Los hoteles también abrieron sus puertas. Ayer ya en los espectáculos deportivos, por ejemplo en fútbol, ya pudieron asistir 1.500 hinchas a los diversos partidos. Eso con respecto al corona. Por supuesto, el ministro de Salud declaró que dados estos resultados es prácticamente seguro que no va a haber ningún tipo de restricciones para Pesach. Y Politik, estamos a días de los Balni, y se calientan los motores, y este habla mal del otro, y el otro habla mal del otro. Nadie tiene asegurado hoy por hoy, más allá de las encuestas, y todos sabemos que las encuestas son esas, o encuestas, y los programas de televisión de este fin de semana, yo hubo gente que dijo que les preguntan una cosa y ellos contestan otra cosa, que no es lo que realmente va a votar, pero no, ninguno de los dos bloques hoy el enfrentamiento es si sigue Bibi o no sigue Bibi. Ninguno de los dos bloques llega a tener 61 mandatos, que es lo que hace falta en el sistema parlamentario israelí, que es la mitad más uno de los miembros del Parlamento, que voten por el gobierno. Pero la principal preocupación aquí tiene que ver
con los partidos que no van a pasar lo que se llama el Ajuza Hasimá, o sea, el límite de votos que hay que tener para ingresar a la Knesset. Hay hace varios años que se firman acuerdos entre los partidos qué pasa si no llegan a los votos o si les sobra votos para un miembro a la Knesset o no. El partido Ra'am, el partido árabe que se separó de la lista árabe unida, según las encuestas, y ustedes saben, Abraham, queridos amigos, que la encuesta depende de para qué lado del mapa está el que hace la encuesta, así dan los números. Por ejemplo, hay quien dice, yo les conté la semana pasada, en algunos lugares dice que Meretz no pasa, en otros lugares dice que Meretz sí pasa. En algunos lugares dice que el partido de Gantz no pasa y en otros lugares dice que el partido de Gantz sí pasa. Pero acá la sorpresa puede ser el partido árabe Ram, como dije, que se separó de la lista árabe, que aparentemente tienen un acuerdo con Netanyahu que van a votar por él cuando haya que sugerirle al presidente quién forme el gobierno. Y si no llegan a pasar el límite, son votos que se perdieron que también van a beneficiar a Netanyahu. Tengo dos mindses para contar en Yiddish, uno que tiene que ver con un Hasene que tuvo que ver con que yo asistí y otro que tiene que ver con los Balm. Pero quiero contar, si me permitís, algo de un Hasene que no sé cuántos de nuestros oyentes saben. Estuve en un Hasene de no Ashkenazim ni Sfaradim, de judíos de Etiopía. Son, hay chistes que siempre preguntan, son los etíopes son Ashkenazim o Sfaradim, y si el Mesías es Ashkenazí o Sfaradim, le dicen no, es etíope. En Israel, a diferencia de los otros casamientos, en un casamiento etíope, hasta que no vinieron todos los invitados, todos, pero todos, y tú, Benmemachta Hasene, y tiene Hasene acá, 300, 400, 500, 600, no empieza la jupá, no empieza, porque aquí no sé cuántos de los oyentes saben que no hay, como en Argentina, que primero vamos al shit y después vamos al salón, acá es todo junto. Y es interesante porque es una cosa tan alegre y tan divertida y tan pintoresca y tan colorida, y entran los amigos del novio acompañando al novio y los amigos de la novia. Realmente para mí fue una sorpresa porque nunca había estado, y son pinceladas de lo que es el mosaico, el mosaico de las culturas judías que es Israel. ¿Y algún casamiento de judíos de Bújara estuviste? Yo no, todavía no. Yo tampoco, pero el colorido es único. Sí, sí. Sí, así es. ¿Tenemos cursos previstos para este año? ¿Vos te referís a la institución IVO? Sí. Ah, claro, ¿cómo el IVO no va a hacer cursos? El IVO hace, Abraham, yo te voy a explicar, el IVO hace constantemente cursos, en verano, en invierno y en primavera, y también en otoño, porque en abril empiezan los cursos, tenemos 15 comisiones con diferentes niveles y ya se están anotando. Y como yo siempre recuerdo esto, les recuerdo para la gente que dice, ay, cómo me gustaría estudiar Yiddish. Pasá de la fantasía al deseo y anotate en los cursos del IVO. ¿Y sabés dónde anotarse? ¿Vos sabés, Abraham? Tenés que escribir a cursos@ivo.org.ar y repito, cursos@ivo.org.ar. Y en la página Facebook de Fundación IVO hay un formulario de inscripción y están las listas de todos los cursos. Así que todos los días, todos los niveles y en diferentes horas. Y para todos nosotros,
una invitación para el próximo jueves 18 de marzo, 19:30 horas de Miami, con el cambio de horario en el hemisferio norte, 20:30 horas de Buenos Aires, un concierto que ninguno de nuestros amigos debe perderse, y es Dudy Fire y sus amigos en un concierto espectacular del Templo Emanuel desde Palm Beach. Recuerden, Templo Emanuel desde Palm Beach, porque para escuchar lo único que hay que hacer es ingresar a la página web del Templo Emanuel de Palm Beach, www.TEPB, las iniciales de Templo Emanuel de Palm Beach, y un concierto imperdible. Dudy Fire, próximo jueves, 20:30 hora de la Argentina, 19:30 hora de Miami. ¿Y qué pasa con las actividades regulares de los miércoles? ¿Habrá? ¿Cómo que pasa? Empiezan ahora en abril, todas a las 19 horas. Zingeray, que lo llamamos Zoomgeray, por el Zoom, claro, con Marisa Malchiodi y sus amigos, el segundo miércoles de cada mes. Masterclass con Gustavo Bulgach, el tercer miércoles de cada mes. Y Ahorn Javid, el cuarto miércoles de cada vez. Yiddish Tish con nuestro querido Abraham Lichtenboim, que nos enseña sobre diferentes temas y además con la introducción del Kestel para que la gente pueda elegir algún tema para hablar. Todo en Yiddish. Yiddish Tish, el cuarto miércoles de cada mes, 19 horas. Y para las actividades, para inscribirse, tienen que escribir a info@ivo.org.ar. Farshab, info@ivo.org.ar. Y para el primer encuentro de Masterclass estamos gestionando una visita sorpresa que yo supongo que va a participar junto a Gustavo Bulgach, ella seguramente desde Buenos Aires, nosotros desde Buenos Aires y Gustavo desde Los Ángeles. Así que estamos preparando. No puede haber, no sé si hoy se sigue cumplimentando, seguramente entre los Ashkenazim ultraortodoxos lo siguen haciendo, el no Basetzndikale, donde el Basetzndikale lo dejamos en Yiddish con el Bat nuestro de cada día, sino hay una ceremonia que es Baveinendikale. Baveinen, hay que llorar. Y no es como dice Tevye, Vendosartzis full rind über die Augen. Cuando uno tiene pleno el corazón desborda por los ojos, sino es un mitzvah llorar. Y como es muy triste y a mí me da gana de llorar cada vez que escucho Baveinendikale, Lucas, a klein Stikele, para gozar del dolor de que hacer llorar a la Kale. Lo miren.
Cuando Abraham se recupere de llorar. Señores, no me pude contener, pero realmente. Y la ceremonia es seria hasta que se rompe la copa. Y ahí se estalla con el Mazel Tov. ¿Y qué se le arroja a los pies de los novios cuando salen, o qué se les arrojaba? Sobre todo en Europa Occidental, en Alemania, cuando salían von unter der Hupe, después del casamiento. Señores, no lo van a creer, había que arrojarles un gallo vivo. Eso explica por qué Chagall, en todas las obras donde aparece la jupe o una pareja o novios, está la cabeza de un gallo, porque era el símbolo de la fertilidad Vayidn en Ashkenaz medieval. Y se siguió haciendo seguramente hasta principios del siglo XX. Es decir, el gallo era el objeto que auguraba muchos hijos. Señores, sino ¿qué hace un gallo en los cuadros de Chagall? No tiene que ver con Shlom Kapures, de ninguna manera. Es el símbolo de la fertilidad. Y es un gallo, no es una gallina. Así que, miren, indicale. Después del hipe, ¿qué se hace? Besetzt die Kalle. No, primero, Baveinen, Basetzen, Hupe, y después hay que ir a comer. Señores, Frier, Hupe, Nochdem, Estmen y Nochdem Tanzmen. Y es el primer momento de los novios a solas y toman un plato de sopa, Gildene Joir, caldo de pollo con mucha grasita flotando, símbolo de prosperidad en Asach-Geld, Goldene Rendler, Matbeyes, monedas, a solas, y después se va a comer y después se va a bailar. La pregunta del millón es, ¿quién les pagaba a los klezmurim? A la gorra. A la gorra. A la gorra. Y los klezmurim iban o no iban según la familia. Y si veían a Reiche Hasen e iban más. Theodor Bickel recrea la costumbre cuando el Mejitn canta Sebait mira fine 20. Cambiame un billete grande en Dreyer, Führer, para que los klezmurim toquen la melodía que los majetunem quieren bailar
o que los asistentes al Hasene quieren bailar. Así que vamos, se weit mir a 25. Weitschim Reus a 25er, auf Samerodne Dreier, und spielje mir Kles Morim Lach, a Liedale Gortaier. Ja babam bam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam. Weitschim Reus a 25er, auf Samerodne Vierer, und spielje mir Kles Morim Lach, do selbige was frier. Ja babam bam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam. Weitschim Reus a 25er, auf Samerodne Zehner, und spielje mir Kles Morim Lach, do selbige Norschener. Ja babam bam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam. Weitschim Reus a 25er, auf Same Imperial, und spielje mir Kles Morim Lach, ihr sollt gar nicht aun. Ja babam bam, ja babam bam, ja babam bam, ja babam, ja babam bam, ja babam bam, ja ba 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 ba. Y uno de los primeros bailes es para los majetunim, pero se bailan los majetunim por separado. Machteinestes y majetunim, hombres y mujeres. No pasamos Machteineste Meine porque la conocemos. Pero vamos a un Broigestanz. Había un Mitzvetensel que pasamos en el Retenish. Y ahora pasamos a un Broigestanz que bailan 3 hombres. Los 2 majetunim y el novio. Y este es el Broigestanz, donde se liman todas las asperezas. Primero lo hicieron las Machteinestes y ahora el Mejitn con el novio, un fragmento del Broigestanz.
Bueno, el final de esta melodía es el ritmo moderno de klezmurim modernos. El ritmo fue increyendo, aumentando de intensidad, como iba aumentando la plata que le prometían a los klezmurim. A Dreyer, a Firele, a Zenerland, Imperial. Y le iban pidiendo melodías. Este Bruigestanz también va creciendo hasta la modernidad. Y si escucharon las melodías que pasamos, no hay ninguna estridente como el final de este Bruigestanz. Recién, ya al final casi, aparece la alegría estridente y casi sin límites, y es cuando se invita a todos los invitados a un Hasenetanz. Y ahí hombres con hombres, mujeres con mujeres, algunos osados se toman de las puntas de un pañuelo, un hombre y una mujer, y bailan desenfrenadamente un Hasenetanz. Vamos a bailar un Hasenetanz. Spielt euch a Hasene Tanz für alle Kallers, weil die Hassanim kommen bald daher zu Rie. Nicht mehr wenken, nicht mehr trären, lichtig wird die Welt dann werden, leben zusammen in Scholem und Glück. Spielt euch a Hasene Tanz, greit uns Hupe Kleidl, an Kegen gehen wirst du wie Abbas mal geschehen. Zurück vom Felder und von Jammen zu dein Kalle, Tate Mammen in Frieden, wenn wir zu der Hupe gehen. Von Nont und weit, sehr Heldigkeit wird klingen, die Welt befreit, jetzt wollen sie Liebeslieder wieder singen, Klezmerspiel, a Freilachs mit Glanz, bald wollen Hossen Kalle tanzen nach Hasene Tanz. Wirst nicht darfen Brivalach mehr schreiben, wie stark du denkst, du hast immer so lieb. Sorg nicht, bis kein Mädel nicht verbleiben, oi, bald mit dein Sievegboy in ein eigenes Stieb. Gekämpft hat dort wie Held a Sieger, in jeden Neut getracht hat von dir. Jetzt wird Musen kämpfen mit der Schwieger, oi, und mit der Weib und kleine Kinder vier. Fegele, Chanele, Rivkele, Zipele, Freidele, Malkele, Rochele, Mirele, zu dein Kalle kehr sich geschwind, oi, die Welt will steich am Masel, Topf Zinn. Und weit, sehr Heldigkeit wird klingen, die Welt befreit, jetzt wollen sie Liebeslieder wieder singen, Klezmerspiel, a Freilachs mit Glanz, bald wollen Hossen Kalle tanzen nach Hasene Tanz. Este es el Freilich. Freilich no es alegre, es el nombre del baile, así como hay a Husidl. Husidl es como decir una rumba, un cha-cha-cha, un tango. Y hay una melodía que se llama mezinke, que es la que baila el papá de la novia, que es su última hija. Y con la melodía de este baile tradicional llamado mezinke, Mark Warszawski compuso Die Mezinke Ois gegeben. La letra es de Mark Warszawski. La melodía es música klezmer que los klezmurim dedicaban al papá de la novia que casó a su última hija. Y ahora, antes de develar los misterios de los Retenischen, el papá casó a la Mezinikl
Die Mesinke euch gegeben. Adelante, Mark Warszawski. Besser, die Rot mag größer, größert mir Gott gemacht, Glück hat mir gewacht, hol die Kinder eine ganze Nacht, die wir sind gewiss gegeben, die wir sind gewiss gegeben. Starker Freilich, du die Malke, ich der Meile. Ai, 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 ich allein hab mit meinen Augen gesehen, wie Gott ist mir Matzliach gewinnt. Wir sind gewiss gegeben, wir sind gewiss gegeben. Itzig, spitzig, was schweigst du mitten schmitzig? Auf die Klezmergeber geschreit, sie spielt, sie schlafen, sie reißt die Strinne, alle zwei, die wir sind gewiss gegeben, die wir sind gewiss gegeben. Eisig, mazig, die Babbe geht a Kasig, meine Haare seht noch seht, wie sie tuppet, wie sie dreht. Aya Simche, aya Freude, wir sind gewiss gegeben, wir sind gewiss gegeben. Motor Schimmen, die Leute sind angekimmen, stellt vor seit dem schönsten Tisch, teure Weinen, teure Fisch. Komm, meine Tochter, gib ihm Rakisch, die wir sind gewiss gegeben, die wir sind gewiss gegeben. Die wir sind gewiss gegeben. Así como antes lloré, ahora bailé. Eso es Die Mesinke euch gegeben. Werther, Mark Warszawski. Señores, el Retenish, sí, Lucas, ¿querías decir algo? No, también es muy interesante en esta canción, más allá de que la interpretación de Theodor Bickel es enamora, como logró también representar las diferentes escenas del casamiento tradicional, hacia el final cuando dice Motel Schimmen, dere Melazen gekommen, ¿sí? O sea, la idea de llegó la gente pobre, y hay que poner para ellos la mejor comida, ¿sí? El vino más caro y la mejor comida, en la idea de el casamiento como un evento comunitario y como un evento que se hace en un shtetl y que no hay invitados en invitados, sino que toda la comunidad, toda la población del lugar está participando de ese casamiento y nadie se queda afuera. No existe ya... Fantástico, una viñeta del siglo XIX. Y además, esta idea que vos planteabas antes, del casamiento como el caos, está ahí la abuela, la abuela está pateando como un cosaco. Pero a Kozachke es un baile cosaco que los klezmorim tocaban para las mujeres. Porque hay a Kozachke y a Kozakl. Y la abuela está ahí, no hay límites para nada. Así es. Así que ahí de Shehasen el Retenish fácil, es evidente que fue Schifre, Lehrer y Ben-Zion Wittler, pero Binija Bucherl con dos interesantes representantes de la cultura yiddish. Esther Rappel, de una familia que viene de los primeros años del teatro yiddish con Abraham Goldfadl. Actué con Angel Rappel en una obra, discúlpame la digresión, en una obra que era una obra en castellano traducida al yiddish, La Viunda, dirigida por Denker. No la vi, lamento habérmela perdido. Pero yo hablé con ella en su momento, no la vi actuar, y Zalmen Hirschfeld, Lehrer de Yiddish, por eso Eliezer Bobrowski lo sacó enseguida. Señores, ese fue el Retenish difícil. 2 personas acertaron nomás. Nos vamos al Yiddish. Adelante.
Wir haben die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Jiddisch. Und wir haben gelost den Batchen auf dem jüdischen Abteil. Es muss ein Batchen. Der Batchen ist doch gewesen der Emeser Anführer von der ganzen Zeremonie. Von aufnehmen die Machetonim, bis sie führen die Machetonim heim. Und wir unser kemoi professionellen Batchen Sergio, was wir dürfen organisieren einmal eine jüdische Chassene. Lo mir Oye, Kaleleib, Kalevein, deine Trernum de Messihi betnechein. Ein darstitzi der Chippe gein, es koin kein Simche nicht sein, unagewein. Oye, vein kalen juvein, Zenzin will bei dir in sitzen Tisch. Oye, veine kalen juvein, es kon kein Simcha nicht sein, unagewein. Es muss einer gewesen. Es muss einer gewesen. Jo, Itzikel. Wenn wir apropos Batchen in jüdische Chassene, wenn wir haben gespielt Chassene in Städtel, ist Sergio Lehrer gewesen mein Batchen. Ich bin gewesen der Hussen. Und Sergio ist gewesen einer von den Batchunen. Und ich darf dir sagen, als es ist nicht gewesen schlecht. Wir haben Chassene gehabt, ein paar Mal und Sergio hat ein paar Mal schwer gearbeitet. Das ist gewesen eine von den Konflikten von dem Honig vom jüdischen Theater, weil die Orthodoxie hat gefordert bei den Akteuren ein Get, weil ein Wort ist ein Wort, a viele auf der Bühne. Das ist gewesen ein Konflikt, was bis 90. Tag halten gewisse Gruppen, als das ist gegen der Aloche. Ich habe sich der Mund, Abraham, wenn du hast geredet wegen dem Bräugestand, als in der Chassene in Städtel, habe getanzt am Bräugestand und ich habe gehabt vergessen. Aber es ist eine Mitzwe. Das ist die Arbeit von unserer jüdischen Show. Der Monen, von wann kommen wir? Und was hören wir, wenn wir hören Klezmer-Musik? Es ist nicht am Abspielen, so das Seder und ein Plan. Punkt wie der Ohne ist freilich, inmitten weint man und der Sof ist treuerig. Weil wenn die Machutonim vorn ob, spielt man ein Obspiel. Obspiel, was man hat später einen Namen gegeben, führen die Machutonim heim. Aber der Emeser Namen ist Obspiel für die Machutonim. Sof von dem Jonte. Ende Freit. Und das ist ein treueriger Nigen, weil die Simche und die Freit hat sich schon verändert und man darf eben mit die Zores von der Woche. Lo mir führen die Machutonim heim.
Was herzlich bei dir in der jüdischen Medine? Also, ihr hört mich gut, ich habe geöffnet das Mikrofon. Ja, Lukas? Ja, sehr gut, man hört prächtig, ja. Ja, ich will euch erzählen, was hat zu tun mit der jüdischen Medine, und dennoch will ich erzählen eine eigene Anekdote, was hat zu tun mit der Hasene. Ihr wisst doch, ständig in die Wahl. Erstens in Israel, die Wahl ist nicht nötig, gehen zu stimmen. Nicht wie in der Moschee in Argentinien. Das Tag ist der Shabbaton. Das heißt, man arbeitet nicht. In der Sache Menschen nehmen sie mir einen Tag Vakations. In die letzten Wahlen, wo sie vorgekommen mit ein paar Chadoshim zurück, mehr wie 1 Million mit halben israelische Einwohner sind nicht gegangen stimmen. Das heißt, dass zwischen 11 und 15 Mandaten seien Nellem geworden. In die dortigen Wahlen ist so eine Kampagne von allen Parteien. Erstens herausnehmen die Menschen Stimmen, ob sie können stimmen, für ihre Partei es geht. Aber die Menschen sollen gehen stimmen, sie dürfen sein verantwortlich, also der Zukunft von der Medine ist in ihrer Hand. Und das ist der Schlüssel und das kann bestimmen, wer wird gewinnen in die Wahlen. Ist da eine schwere Arbeit von allen Parteien. Herausnehmen die Menschen den Tag von die Wahl. Wird man noch sehen. Aber noch ärger ist, dass es da eine große Zahl Menschen, nicht nur, wo sie wissen noch nicht, wem zu stimmen, nur sie wissen nicht, ob sie wollen Bichlal gehen stimmen. Und das ist das Ärgste. Weil du kannst trachten, ob sie stimmen Netanyahu oder Saar oder dem Partei oder jeder Partei. Aber nicht wissen, ob ich will gehen stimmen, wo ist die Verantwortlichkeit von der Medine? Und da gibt es auch eine Meinung in die Schulen, in die Parteien, in die Television, in der Radio. Ich habe mir noch zwei Dienste Karin sein in die Wahlen, lassen wir sehen. Das ist es. Ich will euch erzählen eine Anekdote, ich meine, ihr habt es nicht gesehen. Wenn ich bin gewesen, noch ein junger Bucher, ist unser Haber, was ist gewesen ein Lehrer in der Weizmann-Schule, nachdem, was ist gewesen ein Lehrer, ein paar Jahre nachdem ist geworden ein Präsident von der Keile. Und ihr wisst, was weiß, wenn man redet. Ich weiß. Okay. Sagt uns, wir haben gesungen in Machon und in der Midrasha, sagt uns, ich singe in Chor von Sfardischen Schil auf dem Gas Camargo. Der Direktor von Chor ist gewesen der Lehrer Schklar, Ben-Zion Schklar, was ist gewesen ein Lehrer in der Weizmann-Schule. No, seien wir gegangen, wo sie in Gehebre, wo so mit Zeton Schabes über Nacht, noch ein Singen wird, was soll, seien wir gegangen ist. Der Ruf ist gewesen der Rav Angel. Erstens ist gewesen ein Klugerit, aber scharf, ist gewesen scharf, wenn Psakin tot umgewehen
mit der Kippe. Der gesagt, wo seien da die Eltern? Nehmt euch das Kind von der Kippe. Und bei uns hat man gearbeitet so, der Chor, die was kennen, gedenken dem Schiel, also auf der Kippe, auf der Bime ist gewesen so wie die Wand von Jerusalem. Ist der Chor gewesen oben, der Chasen hinten. Ist die Einständigung zwischen Chasen und Chor seinen gewesen, ein Klink kommt rein der Husen, zweimal geklingt kommt rein die Kalle. No gut, klingt an, klare Ton zu spielen, wir singen, was wir singen, wenn es kommt der Hosen. 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, es kommt nicht dem zweiten Gleckele. Oh, es kommt. Pip, pip, 2 Mal, wir singen, wo sie kommt die Kalle, Baruch, Baruch, plötzlich geht mein Herz, es klingt 1 Mal, 2 Mal, 3 Mal, 4 Mal, wir dürfen stimmen werden. A Gratschke, man schreit, man nimmt daraus die Kalle, wir haben gemeint, dass die Kalle hat gechalisch, der Husten hat gechalisch. Nein, es gehen darüber 10 Minuten und man klingt 2 Mal, gibt rein die Kalle. Wir kicken, es ist nicht gewesen dieselbe Kalle, was ist reingegangen früher. Was ist geschehen? Die Kalle, was hat gedacht reingehen mit dem Husten, was ist schon gewesen, ist der Coach mit ihr verspätigt. Ist gekommen vorher die Kalle von der zweiten Hasene. Die Sadronim haben gesehen, es kommt eine Kalle. Sie wissen, von welcher Show. Die haben gesehen eine Kalle. Rein zu der Kippe. Der Husten hat gegeben, er schreit, das ist nicht mein Kalle. Und man, so sich verendigt die Hasene. Zum letzten in Israel. Eine Minute, aber Merko, es ist voran. Ein jüdischer Begriff, a Hasene Pleite. Wenn die Hasene kommt nicht vor, weil oder der Hosten ist entlaufen oder die Kalle ist entlaufen. Also ja, a Hasene Pleite. Ja. No, zerbrochen die Neuen. Die Neuen inmitten die Mainze. Da ist gewesen, erstens haben wir gelacht, weil wir auch nicht verstanden, was ist geschehen. Ich will erzählen, alle unsere Zuhörer, also in Israel, die Hasene seien also in Massenweise, mehr verwehrt, das sagt Menschen, weil es so zu tun mit der Check, was mir die Menschen, was kommen zu der Hasene, losen über Husen Kalle. Ich habe einen meiner, wenn ich so der Numen, was macht er? Früher ist dennoch, ob das Essen ist gewinn Geschmack, schreibt der Check, was ist gewinn, eine Sache ist noch weniges. Aber das ist der Mine, losen ein Check, und zu verendigen will ich erzählen, am Einzige, was hat mich erzählt, Haber Knesset, Ben Eliezer. Eliezer ist gewinn Haber Knesset, ein Minister von Avoda. Wenn ihm verweiten auf der Hasene, von einer von den Chaveren von Parteien, ist gegangen. Hat gesehen, Ben Eliezer ist reingekommen. Aber Ben Eliezer, man geht dem Kuwait, ich sehe, ich kenne keinem nicht. Aber ich weiß, politisch darf man gehen. Ich sehe es in der Ches, und plötzlich geht rein mein Sekretär und schreit auf mir, wie bist du reingegangen? Sie sind nicht die Hasene, sie sind im Salon gehen. Ich gewinne aber auch, ich habe schon herangelassen den Check. Und du sagst, meins ist für jüdische Hasene. Und wahrscheinlich meins ist für jüdische Hasene, will ich begrüßen unsere Chaverte, was dacht sich Epstein, was steht und macht Knisches in Israel und hört sich zu unser einziger Programm. Unser Programm hat zu tun mit der traditionellen jüdischen Hasene von Mittelalteron bis 19., 20., 21. Jahrhundert. Chassidim haben abgehielt dem Ritual, die Zeremonie von 18. Jahrhundert bis 90. Tag. Wir haben gemacht das Spazier über jüdische Hasenes und sie sagt, dass wenn sie hat Hasene gehabt im 65. Jahr, hat sie das nicht getanzt.
Otir verloren. Wenn ihr wollt gehört, die ganze jüdische Show, wollt ihr öfter bestellt Klezmorim und zerbieten a 25er in gegangener Tänzel, wie es war. Chevre, mir danken euch für die Freude, was ihr hat uns gegeben, tanzen die kafayidische Chassene. A schönen Dank, Lukas. Danke euch alle, men ohne Präposition, danke euch. Ota Zoi, Sergio Batchen. Sergio, bist verstummt, öffne dein Mikrofon. Oh, ja. Agite Woch, a schöne Woch, für euch alle, men, und seid mir alle Was? Was für eine Präposition, Stebanitz? Meinst du, ich habe nicht keinen guten Lehrer für Jiddisch. Das ist ein Problem, was ich habe. Und sollten wir alle sein gesinnt. Sin falta, sin falta. Dank. Itzikel. Lo mirale una gite Woche, una gesinnte Woche und wir darf schon noch eben reinigen die Stieb für Pesach. Ja, wir darf abkehren dem Chometz. Pesach, Yom Tov Sheiner, alle Stieber werden reiner. Das ist ein Aderoif auf der speziellen Programm gewidmet Pesach. Seid mir alle gesund und stark. Ciao. Así finalizan Die Neue Jiddische Show y Die ganze Jiddische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Die Neue Jiddische Show und Die ganze Jiddische Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.